¿Dónde estás, Mario? Contanos bien dónde estás. Vivo en Israel, en Ashkelon. Yo soy un argentino que vivo hace 45 años en Israel, pero mantengo todo el tiempo contacto con la Argentina. Más allá que es un conflicto que viene desde hace años. Este en particular, ¿cómo se vivió? Bueno, este en particular fue mucho más fuerte que todos los anteriores. Se han disparado 4.400 misiles sobre Israel. De ellos han impactado 176 en zonas urbanas. En mi ciudad, Ashkelon, han caído 935 misiles y 72 han impactado en la ciudad. Todo esto comenzó el 10 de mayo, ¿no? Ustedes venían, habían superado el coronavirus y el 10 de mayo explotó todo esto, que es Sí. El enfrentamiento, digamos, del grupo Hamas, que es palestino, con el ejército israelí, ¿es verdad? De verdad, el 10 de mayo también era el día de Jerusalén, el día que nosotros conmemoramos la reunificación de Jerusalén. Primero hay que aclarar que Israel se retiró unilateralmente de la Franja de Gaza en septiembre de 2005. Desde septiembre de 2005 no hay israelíes en la Franja de Gaza. Nos hemos retirado y hemos retirado a todos los asentamientos y a todos los colonos. En el 2006 hubo elecciones, en enero del 2006. Hubo elecciones y ganó el Hamas. Hamas es el acrónimo de la palabra fervor y es una sucursal de la hermandad musulmana, que dentro de sus estatutos está la destrucción del Estado de Israel. Y el conflicto es con Hamas y no con el pueblo palestino. Hamas y el Yihad Islámico son dos organizaciones terroristas en la Franja de Gaza. Contanos un poco cómo es cuando suena esa alarma, cuánto tiempo tienen refugios ustedes, cuánto tiempo tienen para llegar a esos refugios. Desde el año 1990, por ley en el Estado de Israel, todos los edificios y las casas nuevas tienen que tener un cuarto de seguridad. En el caso mío, es de donde yo les estoy hablando, es mi oficina. Es un cuarto, como todos los demás. La diferencia es que las paredes son de cemento armado de 35 centímetros de ancho y la puerta y la ventana es una puerta de hierro, bonita, no tiene por qué ser fea, y lo mismo la ventana. En el caso de Ashkelon, porque depende de la distancia, nosotros estamos a 8 kilómetros de la Franja de Gaza, tenemos 20 segundos del momento en que suena la alarma hasta el momento que tenemos que estar adentro del cuarto de seguridad. En realidad hay que estar muy poco tiempo porque en 20 segundos hay un disparo y cae si es que cae el misil. Entonces digamos que 20 segundos después puedes salir. De cualquier manera, el consejo es que en los cuartos de seguridad haya agua, haya algo de comida, haya una radio con baterías, que se pueda escuchar las noticias en caso de que no las puedas escuchar. En el caso de mis nietos, que también viven en Ashkelon, ellos dormían toda la noche en el cuarto de seguridad, lo cual nos hizo que la tercera noche mi señora exigió que nos fuésemos con los nietos a la casa de mi hermana en el norte del país. Estuvimos una semana en la casa de mi hermana en el norte del país. ¿Qué pasa con aquellas personas que no pueden hacer un refugio? ¿Hay un refugio comunitario, digamos? Un 40% de la ciudad, de edificios que se construyeron antes de 1990, no tienen estos cuartos de seguridad y tienen que llegar a la calle, al refugio público, que hay más o menos en todas las calles. Pero eso ya lo hace mucho más complicado. Imagínate bajar de un tercer piso que no se puede utilizar el ascensor con dos nenes o con un anciano, y en 20 segundos prácticamente es imposible de llegar. Nosotros estimamos que en estos momentos tenían, cuando empezó el conflicto, 14.000 misiles. Han disparado 4.400, le hemos destruido aproximadamente otros 4.000, siguen teniendo una capacidad de misiles para atacar a Israel. De alguna forma se tiene que ceder algo, ¿no? Para que se llegue a la paz, ¿no? La fuerza no es la forma de solucionar el conflicto. En este conflicto tampoco hay vencidos ni vencedores. Hay víctimas, yo no incluyo las víctimas a los líderes del Hamas y del Yihad Islámico, sino a la población palestina, que los mismos líderes del Hamas se escudan detrás de la población civil y los usan como carne de cañón. Y solamente, como digo, hay víctimas inocentes de ambos lados, de los nuestros y de los de ellos. Por lo menos parte de los israelíes, quizás la minoría lo comprendemos, que la única solución es llegar a un acuerdo con el pueblo palestino, basado en esa solución que propone el mundo prácticamente entero, 2 estados para 2 pueblos. Por eso nosotros tenemos que apoyar al Fatah, a la OLP, y no al Hamas, con los cuales ya hay un reconocimiento. Solamente recordar que por el hecho del mutuo reconocimiento entre la OLP e Israel, Arafat
Yitzhak Rabin y Shimon Peres recibieron el Premio Nobel de la Paz. ¿Cómo está la situación hoy? Bueno, entramos en un cese de fuego. El cese de fuego entró a las 2 de la mañana. De momento respetado por los dos lados. Es muy importante. También hay que reconocer que las últimas 3 horas antes del cese de fuego, Hamas y el Yihad Islámico no dispararon a Israel. O sea que 3 horas antes ellos dejaron de disparar. Y de momento se respeta. Ahora la pregunta es ¿por cuánto tiempo se va a respetar? Porque Israel tiene una política hoy de cero tolerancia ante cualquier ataque, por mínimo que sea. Y también hay otras soluciones. Por ejemplo, ofrecer, porque va a haber que rehabilitar la Franja de Gaza que quedó prácticamente destruida. Ofrecer, junto al mundo libre, me refiero a Europa y los Estados Unidos, crear una riviera en la Franja de Gaza. Tienen 53 kilómetros de las mejores playas en el Mediterráneo. Hacer una cadena hotelera y de atracciones que tengan independencia energética, o sea, que Israel les permita crear una central de electricidad, que Israel les permita crear un puerto. Ellos mismos van a comprender que una riviera y terror no va junto. Y el Medio Oriente y la Franja de Gaza con Israel puede llegar a florecer. Hay esperanza en el futuro. La palabra paz en el Medio Oriente nos queda un poco grande. Nos alcanzamos con tener unos años de tranquilidad. En realidad hay una sensación en Israel que es algo que ya pasó y que no nos acordamos cuándo fue. No es del todo cierto, pero ya está superado prácticamente y verdaderamente está el 80% de la población está vacunada con las dos vacunas de Pfizer y está prácticamente superado y la vida volvió a la normalidad, que el domingo se abren los cines. Prácticamente está todo abierto. Faltaría ahora abrir un poco más el turismo, que es el campo en el que yo trabajo. Yo trabajo en viajes educativos, no en turismo, pero digamos, es el campo del turismo y prácticamente la vida está volviendo a la normalidad.